Buen día, compañeros de la Central Campesina Cardenista. Entramos a partir de nuestro último congreso en una etapa en que la CCC tiene que reconstruirse, rehacerse, reorganizarse, ya que el contexto y nuestras necesidades como movimiento campesino nos obligan. El contexto es evidente, la cuarta transformación. Después de nuestra victoria el 1 de julio del 2018, hay un nuevo gobierno, encabezado por el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, que se enfila a distintas transformaciones. ¿Esas transformaciones son suficientes para México y el pueblo trabajador? No, no lo son. Son importantes. Básicamente, el proyecto del compañero presidente y de Morena y de todos aquellos que apoyamos la cuarta transformación es el de establecer un Estado social de derecho, es decir, donde las libertades, las garantías de todos, sean de carácter económico, social o político, se hagan valer, donde se acaben con los privilegios. Precisamente el combate a la corrupción es parte de eso, de acabar con los privilegios de unos cuantos que atentan con los derechos de todos. Ese es nuestro contexto. Pero también como movimiento campesino, como organizaciones sociales del pueblo trabajador del campo y la ciudad, también tenemos nuestras propias agendas, nuestras propias demandas e intereses. Muy particularmente, por ejemplo, está la demanda de rehacer o de reformar el artículo 27 constitucional para echar atrás las reformas neoliberales que se nos impusieron, que lo único que lograron fue despojar de la tierra como un derecho a cientos o miles o millones de campesinos en este país. Hoy en día la tierra ha vuelto a ser privatizada como en tiempos del porfiriato y necesitamos recuperarla. Ese derecho a la tierra, por ejemplo, no está del todo contemplado en el proyecto de la Cuarta Transformación. Por tanto, nosotros tenemos que hacerlo valer. Esto nos dice y nos muestra cómo la CCC entrará pues en una nueva etapa. Anteriormente, la CCC que teníamos, que luchaba, por ejemplo, por la gestión de recursos públicos, era suficiente. Hoy en día ya no lo es. Hoy tenemos que pasar a la etapa de la lucha por los derechos humanos. Ahora, el tema de los derechos humanos nos es extraño, es distinto a lo que defendemos como CCC, como cardenismo. No es así. El cardenismo mismo es en sí una lucha por derechos que no se contrapone a la categoría de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son, vamos a decirlo así, la tercera edad de los derechos del hombre y del ciudadano. La primera edad son precisamente los derechos del hombre y del ciudadano que nacen con la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. La segunda edad de los derechos son los llamados derechos sociales, que nacen con las revoluciones del siglo XX, particularmente la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa. La tercera edad de derechos nace con la Carta Internacional de los Derechos Humanos, al ser fundada la Organización de las Naciones Unidas en 1945. ¿Y qué derechos retoma? Todos, las garantías individuales y los derechos sociales. Por tanto, los derechos de los individuos y de las colectividades van a estar defendidos o garantizados con la llamada categoría de los derechos humanos. De 1945 para acá, entonces, lo que tenemos que defender es eso, los derechos humanos, todos los derechos para todos los seres humanos, dicho de una manera muy resumida. El derecho a la tierra es parte de los derechos humanos. El derecho a la educación es parte de los derechos humanos. Los derechos laborales de los trabajadores asalariados son derechos humanos. El derecho de los pueblos a sus recursos energéticos o naturales también son derechos humanos. Al decirlo así, lo único que estamos tratando de empatar es precisamente
el cardenismo que nos define como CCC y los derechos humanos. Sabemos perfectamente que el proyecto del cardenismo, del gobierno del entonces general Lázaro Cárdenas del Río, defendió el derecho a la tierra, a la educación, al trabajo y a la soberanía energética. Bueno, esos derechos son parte de los actuales derechos humanos. Por tanto, decirnos cardenistas y defender los derechos humanos no es contradictorio, al contrario, es totalmente asimilable, totalmente empatable. Ahora, ¿cuál será la diferencia? Que nosotros peleamos por los derechos humanos, sí, pero fundamentalmente, especialmente del pueblo trabajador mexicano. Esto no es excluir, no es discriminar, simplemente es un posicionamiento político necesario. La CCC, como organización cardenista, fundamentalmente privilegia los derechos humanos del pueblo trabajador, del campo y de la ciudad. ¿Qué es hablar? Pues de la amplia mayoría de la nación mexicana, donde la mayoría pues son campesinos, obreros, jornaleros, maestros, empleados públicos y privados, artesanos, etcétera, etcétera. Es decir, todos los sectores populares que son gestores de la riqueza del país y que son creadores de todo lo que vemos a nuestro alrededor y que constituye nuestro país como riqueza y como realidad material. Por tanto, al ser precisamente los principales gestores de la riqueza, este pueblo trabajador merece precisamente el privilegio de sus derechos. Esto hay que entenderlo muy claramente, porque sin duda alguna que, por ejemplo, un gran empresario nos va a decir que también tiene derechos humanos y está en lo correcto, tiene derechos humanos. Un político que no defiende derechos también va a decir que tiene derechos humanos. Un miembro del crimen organizado va a decir que tiene derechos humanos y ninguno de ellos está equivocado. Pero nosotros, la CCC, no va a defender los derechos de un gran empresario, de un criminal, de un político corrupto. No vamos a defender esos derechos. Vamos a defender los derechos, insisto, del pueblo trabajador mexicano, del campo y de la ciudad. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos define ser cardenistas y a eso nos empuja el ser cardenistas. Por tanto, la nueva etapa sobre la que va la CCC es la defensa de los derechos humanos. Es la defensa de los derechos de los campesinos, jornaleros, obreros, mineros, maestros, mujeres, de todo el país. Se trata de una etapa de mayor conciencia, de mayor organización, de mayor claridad ideológica y política. Pero eso es precisamente lo que nos hará notar y lo que marcará una diferencia de nuestra lucha dentro del contexto de la Cuarta Transformación. Hacia eso vamos, a luchar por la tierra, a luchar por el trabajo, por la educación, por la cultura, por el desarrollo social incluyente. A eso vamos, como CCC, por el pueblo trabajador, sin perder nuestra esencia cardenista. Muchas gracias, compañeros, y seguimos en estos espacios.